Hola a todos, buenos días. Como ya les mencionaba, esta es una nueva ley, una modificatoria, ¿no? De la ley que estaba vigente todavía, ¿no? La ley 31572, ley del teletrabajo. En esta ocasión vamos a mencionar estas nuevas modificaciones, incorporaciones también que se han dado, y al mismo tiempo vamos a dar un repaso a todo lo que era esta ley, ¿no? 31572, que era la principal, ¿no? La ley de teletrabajo. Y cuando lleguemos al punto de las modificaciones, vamos a dar el por qué se generan estas nuevas modificaciones, el cómo aplicarlas y todo lo demás. ¿Correcto? Entonces, mencionando que con la evolución constante, ¿no? De estas modalidades laborales, es importante comprender estos lineamientos nuevos, modificaciones, sobre todo en el teletrabajo, una nueva modalidad, algo que ya se volvió cotidiano en los trabajos a partir de una eventualidad como la pandemia, ¿no? Se empezaron a tomar nuevos trabajos remotos, semipresenciales, y ahora ya llamado teletrabajo, ¿no? En el cual puede ser al 100%, ¿no? De teletrabajo, puede ser mixto o entre otros, pero igual hay ciertas regulaciones que como empresa debemos cumplir. ¿Sí? Entonces, en este webinar no solamente abordaremos los aspectos clave de la ley, sino también estas regulaciones, cómo pueden influir en la rutina diaria, en la gestión de seguridad, en las medidas que tengo que aplicar, en las sanciones que me pueden surgir, ¿no? En base al incumplimiento como tal. Entonces, continuamos. Esta pequeña introducción, ¿no? Donde, como ya mencionaba, el teletrabajo ha cobrado relevancia, ¿no? Ya teníamos una ley, la ley, ¿no? 31572. Teníamos esta ley de teletrabajo que salió en el 2021. Luego vamos a ver fechas específicas. Y hace poco, ¿no? Ha salido esta nueva modificación de la ley, que es bastante corta. Solamente son algunos puntos específicos. Tenemos 5 puntos de modificación que ya también los vamos a mencionar. ¿Cuál es el objetivo de este curso como tal? ¿No? Informar sobre las principales modificaciones que introduce la ley 32102 respecto a la ley que ya habíamos mencionado en el contexto del teletrabajo. También promover la comprensión de condiciones laborales que debe garantizar bajo este régimen. Facilitar a las empresas, ¿no? Las nuevas disposiciones legales para asegurar este cumplimiento normativo. Fomentar el diálogo entre trabajadores y empleadores. Y no solamente es para un cumplimiento de las empresas al trabajador, sino también para que los trabajadores sepan, ¿no? qué condiciones necesitan para poder realizar un teletrabajo. Respecto a la normativa legal en la cual nosotros estamos vigentes y hablando de ellos, ya mencionamos la ley 31572, ley de teletrabajo, la que está vigente, a la cual a esta se le ha aplicado una nueva ley, ¿no? Ley que modifica ley, ¿correcto? La ley 32102 modifica 5 puntos en tal, hay 2 nuevas incorporaciones, entonces también en base a esto viene lo que fue su reglamento, ¿no? De la ley de teletrabajo. En este caso del webinar hablaremos más que nada de la modificación y de los puntos específicos de la ley de teletrabajo. Ley de teletrabajo, ley 31572, la que le mencionaba, fue publicada el 11 de septiembre del 2022, ¿no? Con el propósito de regular esta modalidad específica, ¿correcto? De prestación de servicios, tanto administración pública, ¿no? Acá, porque esta ley aplica tanto público como privado, en el cual busca promover, ¿no? La conciliación entre la vida personal, familiar, laboral y fomentar, ¿no? Que aseguren su desarrollo. En base a esta ley, el 24 de febrero de 2023 se aprobó, ¿no? El Decreto Supremo 002-2023, ¿no? De Ministerio de Trabajo, el reglamento. El reglamento ya da las pautas, los procedimientos, formatos, entre otros. Y aquí es lo que nos interesa. La ley que modifica, ¿no? La ley 32102, que modifica la ley de trabajo.
establece nuevos derechos y obligaciones de los teletrabajadores, ¿no? Así como modificaciones en el contenido mismo y algunos que otros convenios que se deben llegar a acuerdo, ¿no? Se publicó mediante, obviamente, el diario oficial, ¿no? El peruano, modificando artículos en el número 6, el artículo número 11, 12, 21 y 23. ¿Qué se modificó? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es lo que se llegó a ver? En el artículo 6 se agregó un nuevo inciso, se agregó un nuevo punto, el 6.7, el cual nos habla de qué sucede, ¿no? Si un trabajador que realiza teletrabajo tiene algún corte de repente de energía, ¿correcto? O internet, el cual le imposibilita seguir laborando. Eso quiere decir que no va a haber ningún tipo de sanción, alguna forma en la que él tenga que reponer, entre otros. Lo explicaremos más adelante. En el artículo 11 hay una modificación de su inciso 11.2, el cual nos habla, ¿no? De cómo se debería realizar el proceso o cómo se debería mencionar en caso este teletrabajador cambia del lugar, ¿no? Para realizar estas actividades. En el artículo 12 se agregó, ¿no? Un inciso. Aquí vamos en un inciso A, B, C, D y se agregó uno nuevo que es el K, ¿no? Aquí habla sobre el convenio, ¿no? El contrato que tiene que ver el trabajador para el tema de la información importante de la empresa, ¿no? Como una persona que va a hacer teletrabajo puede obtener información relevante de la empresa. En el artículo 21 se modificó el inciso 21.1 que nos habla de la prohibición, claro está, del abandono de trabajo para hacer actividades personales. Ahí hay una sanción, ¿no? ¿Correcto? Un teletrabajador que tiene un horario específico no puede abandonar sus centros de trabajo, ¿no? El lugar donde esté realizándolo para realizar algún tipo de actividad que sea personal. Y la última modificación es en el artículo 23, ¿no? Que se modifica el punto 23.6, que incorpora, ¿no? En ese tipo de trabajo el realizar pausas activas. Entonces, esto es lo que se ha agregado y modificado en esta nueva ley. Como les mencionaba al comienzo, nosotros vamos a ver un repaso, ¿no? De artículo por artículo de todo lo que era la principal ley, ¿correcto? Y luego vamos, cuando haya la modificación, vamos a mencionar, este punto de aquí se ha agregado, este punto de aquí se ha modificado, para que las personas o empresas que realizan, ¿no?, teletrabajo estén al tanto, conozcan estos procedimientos. Hay una parte específica que también hablamos de sanciones y entre otros. Entonces, continuamos. ¿Qué nos dice, no? Contenido y modificatorias de la ley de teletrabajo. Vamos a hablar capítulo por capítulo, artículo por artículo, de una manera resumida, para que podamos entender de manera breve lo que nos quería decir en un comienzo esta ley. Correcto que esta ley ya tiene un par de años, entonces esta ley ya se empezó a poner en práctica. Algo que no había mencionado también es que esta nueva ley, la modificatoria, tiene una vigencia a partir de los primeros 90 días a partir de que salió esta norma. Entonces, las modificatorias, si es que una empresa tiene un reglamento interno que incluye teletrabajo, procedimientos, entre otros, tienen que empezar a actualizar todas estas datas que se están mencionando. Entonces, contenido y modificatorios. Vamos a ver, ¿no?, lo que es la ley de teletrabajo. En el capítulo 1 hablamos de disposiciones generales en total. Tiene varios artículos. El primer artículo es el objeto de la ley, ¿correcto? Dice que regula el trabajo en entidades públicas, en empresas privadas, con el objetivo de promover el trabajo decente. Más que nada, eso es su objetivo. Y luego está el ámbito de la aplicación, tanto para, ¿no?, sector público como privado, servidores civiles, entre otros. Aplica para todo tipo de empresa, institución pública, privada, que tengan dentro de su forma de trabajo, ¿no?, brindarle a los trabajadores la opción de realizar teletrabajo. En su artículo 3 nos dice qué es el teletrabajo, dice, ¿no? Define como una modalidad de prestación de servicio en la que un trabajador, ¿no?, una persona, ¿no?, servidor civil, realiza sus actividades no de presencia física en la institución, en el centro laboral,
sino en otro espacio, en la mayoría de casos, su hogar, ¿no? ¿Correcto? Utilizando esta comunicación por vías, plataformas y tecnologías digitales. Claro está que efectivamente en la mayoría de estos casos no se necesita la presencia física de los trabajadores. Y como también se mencionaba, esto puede ser de manera mixta, al 100%, interdiaria, según el acuerdo que se llegue el trabajador o la empresa, ¿no? Puede ser temporal, puede ser permanente, total o parcial, puede haber flexibilidad, entre otros. Eso es lo que nos dice sobre el teletrabajo. El teletrabajador, ¿no? Es la persona, ¿no? Soy yo, por ejemplo, que realiza la actividad, ¿no? De manera remota, que tengo que cumplir con mis horarios de tal manera, cumplir con mis indicadores, con mis metas, con las actividades que yo tengo que lograr, ¿no? Igual hay un reporte, igual hay un seguimiento, entre otros, ¿no? Y las coordinaciones para el teletrabajo, menciono, ¿no? Estipula que el empleador debe proporcionar los medios, herramientas necesarias para poder hacer la coordinación, control y supervisión del teletrabajo. ¿Qué quiere decir esto? No solamente basta con designar un grupo de trabajadores que van a hacer teletrabajo. Yo tengo como empleador brindarle las facilidades, ¿no? De repente equipos, de repente si no tiene un espacio, un escritorio, una silla ergonómica o elementos que puedan ayudarle, brindárselos como empleador. Así también como más adelante se menciona el tema de los costos por uso de energía o entre otros. Derechos, ¿no? Del trabajador. Aquí ya vamos al capítulo 2. Aquí estamos en el capítulo 2. La primera parte, conceptos básicos. Ahora vamos al capítulo 2. Derechos y obligaciones. Empezando con el artículo 6. Dice, establece que el trabajador o teletrabajador goza de los mismos derechos que los empleados presenciales. Aquí no puede haber ningún tipo de discriminación, ¿no? Entre presenciales y los que realizan trabajo remoto o teletrabajo. Tiene que haber, ¿no? La provisión, tengo que yo como empleador entregarles equipos, ¿no? Para que hagan su trabajo, acceso a internet, compensación por consumo, ¿no? De energía eléctrica, entre otros, así como también la protección de privacidad, entre que podemos mencionar. Todo teletrabajador también debe recibir información importante, relevante sobre las medidas de seguridad para el teletrabajo. Claro está, no todas las personas tienen las mismas condiciones. Podemos encontrar personas con espacios reducidos, poca iluminación, entre otros factores que puedan, ¿no? Generar un malestar al trabajador. El empleador es responsable de brindar las recomendaciones, de repente realizar una evaluación y brindarle las mejorías. En el inciso 6, aquí viene la primera incorporación, ¿no? Porque en el capítulo 2, ya de por sí, derechos y obligaciones, esta nueva ley incorpora al artículo 6 el inciso 6.7, el cual habla del tema de cortes de suministros, energía e internet. Menciona el tema de qué sucedería si mi teletrabajador, por temas de, ¿no? de la zona, de repente algún tipo de eventualidad, podría sufrir algún tipo de corte de energía o internet. Esto le generaría algún percance al trabajador, tendría que recompensar esas horas, tendría que de repente asistir al centro laboral. No. ¿Qué es lo que dice este inciso 6.7 para aclararlo? Dice que el tiempo que no se ha laborado debido a un corte de suministro de energía o internet, que obviamente estén siempre debidamente acreditados, no puede ser motivo de descuento en las remuneraciones del trabajador, ni tampoco objeto de recuperación posterior. Claro está, siempre que esté debidamente acreditado, ¿correcto? Seguido con el artículo 7, obligaciones del teletrabajador. El teletrabajador debe cumplir con las mismas obligaciones que los empleados presenciales. Ya está. Si tiene los mismos derechos, tiene las mismas funciones, ¿correcto? Excepto que no va a asistir presencialmente al centro de trabajo, excepto
que previa coordinación ya se ha estipulado que debe asistir en algún momento. Estas obligaciones incluyen, ¿no?, realizar el trabajo personalmente, entregar las actividades o tareas o algún tipo de meta a tiempo, ¿no? Seguir las disposiciones del empleador, adherirse a normas de seguridad, al mismo reglamento interno, al tema de la protección de datos. Que más adelante vamos a hablar del tema de información relevante de la empresa a la cual el trabajador accede, ¿no?, por hacer teletrabajo. Y todo lo que tenga que ver con este reglamento común. Obligaciones del empleador. Ese es el artículo 8. También, el empleador tiene que cumplir con las mismas obligaciones, tanto para los teletrabajos como los presenciales. No hay ningún tipo de diferencia ni discriminación. Además, debe comunicar con anticipación cualquier tipo de cambio que pueda haber con el trabajador. Efectivamente, esto es como un acuerdo. Un teletrabajador llega a un acuerdo con la empresa y coordina los días que va a realizar teletrabajo. Puede ser al 100%, no hay ningún problema, o puede ser mixto. Va a depender de la empresa si en algún momento va a necesitar ese trabajador presencialmente en la empresa. Cuando esto suceda, tiene que haber una comunicación previa. No puede surgir de un momento a otro, a menos que sea un caso excepcional, pero tiene que haber una comunicación previa para poder realizar el cambio entre presencial y teletrabajo. ¿Sí? Debe proporcionar los equipos, debe proporcionar el tema de las recomendaciones de seguridad, debe prestar igual capacitaciones, herramientas y debe dar también un sustento económico por el gasto de energía. Implementación del teletrabajo. Aquí ya hablamos del capítulo 3. Estamos yendo poco a poco, viendo lo que era la primera ley. Estamos yendo poco a poco. Y ya acá hablamos ya de implementación del teletrabajo. Artículo 9. Dice, las partes pueden acordar el teletrabajo en el contrato, ¿no? Previamente, en el contrato ya puede estar estipulado. En el tema de la sección pública, ¿no?, o empleo privada, va a depender de la actividad que realice. Siempre tiene que haber una modificación con lo menos de 10 días de anticipación para cambiar estas condiciones. Sencillo. Vamos a ir avanzando. La contratación. El artículo 10 establece que la contratación del trabajo puede realizarse bajo cualquier modalidad de contrato, ¿sí?, el cual debe ser documentado y puede estar no almacenado digitalmente para asegurar su integridad. Los cambios entre asistencia convencional y teletrabajo requieren un acuerdo de partes. Como mencionamos anteriormente, puede llegar desde el momento de la contratación o también cuando una persona ya empezó a trabajar, conforme va dando el tiempo, puede surgir este acuerdo de partes, ¿no? Según lo que mencionaba el artículo anterior, del artículo 9, ¿correcto? Y el trabajador es quien va a elegir el lugar donde va a hacer la actividad, ¿correcto? En la mayoría de casos es su hogar, su casa, pero de repente por situaciones especiales lo realiza en otro lugar, en otra casa, en otro centro, va a depender. Y cada vez que sucede algún tipo de cambio, eso también tiene que haber una conversación, una información para que se haga un nuevo análisis. No, y aquí viene el segundo, ¿no?, cambio de esta nueva ley. Aquí en el artículo 11, específicamente en el inciso 11.2, hay una modificación. Hay una modificación. ¿Y qué es lo que dice? ¿No? El trabajador debe garantizar las condiciones informáticas y de condiciones óptimas, ¿no?, para realizar el teletrabajo. Como ya mencionaba, yo como teletrabajador escojo y designo un lugar específico donde voy a hacer mis actividades, pero también puedo cambiar de lugar, siempre y cuando avise con anticipación,
siempre y cuando el empleador conozca el nuevo lugar donde voy a hacer las actividades, se tomen las nuevas medidas y proceda, ¿correcto? Desde la perspectiva, dice, de la prevención de riesgos laborales, el empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos, ¿no? En los cuales el teletrabajador se va a afrontar a un nuevo lugar, no para poder implementar las nuevas medidas correctivas, ¿sí? Brindándole así todas las facilidades necesarias. ¿Qué es lo que nos decía el capítulo, ¿no? En el capítulo 3, inciso 11.2, nos decía, anteriormente nos decía algo similar. El trabajador tiene que avisar con 5 días de anticipación, ¿sí? Y el empleador puede aplicar, ¿no? El autoanálisis de seguridad que está en el reglamento. Ahí está el cambio, ¿correcto? En el artículo 12, ¿no? Su contenido mínimo del contrato o de acuerdo al cambio de modalidad de prestación de labores. Aquí va a haber una nueva modificación también que ya la vamos a mencionar. Dice, en el artículo 12 establece que el contratar teletrabajadores o el cambiar de modalidad de presencial a teletrabajo, ¿no? Deben mencionar aspectos clave importantes. Debe ser si parcial o total, ¿sí? Con previamente un aviso para que esta persona pueda acercarse de manera física a la jornada laboral. Debe haber mecanismos de comunicación y control, plataformas tecnológicas necesarias, compensación por el uso de equipos y costos asociados y declaración de no subcontratación de teletrabajo. Esta parte de aquí es como una recopilación de todo lo que se ha mencionado anteriormente. Tiene que haber una comunicación previa para poder hacer el teletrabajo con días de anticipación. Debe haber un aporte económico del empleador por el gasto de energía y u otros. Entonces aquí ya viene el tercero, que es la incorporación, ¿no? En el capítulo 3, y ya estábamos viéndolo, modificaciones y condiciones de teletrabajo, viene una incorporación, el inciso K, ¿no? Que está agregado al artículo 12. ¿Qué dice? Hablamos del convenio de partes, la comunicación interna, sobre el retiro de información confidencial de la empresa. Claro está, la persona que va a empezar teletrabajo para hacer sus actividades tiene que llevar información, ¿no? Confidencial, el cual va a estar bajo un acuerdo, de repente dentro del contrato, de confidencialidad, ¿no? Dice, añade que al definir el contenido mínimo del convenio y contrato de trabajo, se debe establecer las condiciones para el retiro de documentación confidencial de las instalaciones de la entidad empleadora para realizar el teletrabajo, especificando las responsabilidades del teletrabajador a este aspecto. Entonces hablamos de que el teletrabajador tiene que guardar, ¿no? Con recelo un tema de confidencialidad de la información importante de la empresa para sus actividades de manera remota, el cual va a estar mencionado en el contrato, de repente en el reglamento interno o en algún otro documento importante del empleado. Entonces, en el artículo 13, concurrencia ocasional, ¿no? Del teletrabajador a las instalaciones del trabajo. Puede haber, si es de manera mixta, dice, coordinar de manera previa con el jefe directo, de repente, o con el área de recursos humanos, para acceder al centro de labores para realizar actividades específicas, sin que éste afecte su modalidad de teletrabajo. Puede darse, son casos. Y en el artículo 14, ¿no? El registro de los teletrabajadores. Debe, ¿no? Dice el empleador reportar al Ministerio de Trabajo el número de trabajadores que tiene mediante su planilla electrónica. Para el sector público tenemos la entidad que es Servir, ¿correcto? Ellos lo van a hacer de esa manera, al Ministerio de Trabajo. Y para todo el tema de seguridad o el tema de recomendaciones de seguridad va a estar SUNAFIL. Esta parte de aquí, más que nada, menciona el tema de cómo la persona va a asistir al centro de trabajo y cómo se va a registrar y cómo el empleador, como responsabilidad, tiene que reportar al Ministerio de Trabajo.
Artículo 15, un tema importante, algo que se ha dado de repente por Sunafil, ¿no? Cuando envió notificación de que todas las empresas tenían que crear su comité de intervención frente al hostigamiento sexual laboral, nos habla este punto, el artículo 15, y se establece que las manifestaciones de hostigamiento sexual en el teletrabajo se regulan según la ley 27942 y su reglamento, ¿no? La cual nos menciona el cumplimiento de esta normativa en la implementación de un comité de Estado seguro y de sus procedimientos. En el artículo 16, teletrabajo en favor de la población vulnerable y otros. No, efectivamente, el brindar o promover teletrabajo especialmente a la población vulnerable. Hablamos de personas con discapacidad, brindar de beneficios, ¿no? Facilidades, las personas o damas, mujeres gestando o en periodo de lactancia, o quienes de repente tienen el cuidado de niños pequeños, adultos mayores o personas con algún tipo de enfermedad, ¿no? Brindarle el beneficio o la facilidad de poder realizar teletrabajo de manera remota. Claro está, tienen que cumplir igual con sus actividades, porque por ahí mencionamos un punto, ¿no? A menos que haya algún tipo de comunicación, esta persona no podría dejar sus actividades por algún tipo de actividad personal. En el artículo 17, ¿no? Teletrabajo en situaciones especiales. Establece que en situaciones especiales como casos fortuitos, de fuerza mayor o estado de emergencia, como el que ya vivimos, los empleadores pueden implementar el teletrabajo. Efectivamente, siempre y cuando el trabajador no necesite, sea algún tipo de puesto de trabajo que no tenga que estar específicamente presencial, ¿no? Puede aplicar el teletrabajo. Y una vez superada la situación, una vez, ¿no? De repente termina el estado de emergencia o la coyuntura como que pueda generar algún tipo de fuerza mayor, ¿no? Retoman a su modalidad anterior. Y eso se da mucho en muchas empresas. De repente por algún tipo de campaña, de repente por algún tipo de situación laboral, no solamente en Lima, sino en otras ciudades o departamentos del Perú, se toma la medida de teletrabajo como medida para salvaguardar la seguridad de los trabajadores, ¿no? De repente, como en la actualidad, el tema del estado de emergencia por la delincuencia o entre otros, puede generarse esta modalidad. Teletrabajo en la administración pública. Aquí ya hablamos de la administración pública como tal, ¿sí? Dice, el titular de la entidad pública es responsable de promover, dirigir y evaluar el teletrabajo en la institución, ¿correcto? Es responsable de los recursos humanos junto con los jefes de las unidades, identificar puestos y funciones aptos para el teletrabajo, garantizando que no afecte el servicio público y que se pueda supervisar de manera adecuada, ¿correcto? Aquí hablamos más que nada de la administración pública como tal. Aquí servir es la entidad que va a supervisar, va a, de repente a informar, va a estar dando el seguimiento a todas las entidades públicas para el cumplimiento de esta ley. Entrega, uso y cuidado de los equipos y herramientas de trabajo y compensación de gastos. Capítulo, no, 4, en el artículo 19. Dice, reglas sobre la provisión, el uso y cuidado de los equipos tecnológicos. Claro está, el empleador debe brindar, ¿no? Proporcionar equipos, acceso a internet, cubrir el consumo de energía eléctrica, ¿sí? A menos que haya algún tipo de conversación, contrato, acuerdo, mencione lo contrario, a los teletrabajadores. Aquí hay un dato importante que nos habla de las micro y pequeñas empresas que pueden tener ciertas excepciones, ¿no? Mientras que en la administración pública, los equipos pueden ser proporcionados por la entidad o el teletrabajador sin compensación. Eso sí ya es un tema diferente. Los ajustes razonables para los trabajadores con discapacidad, dice, deben cumplir con la legislación correspondiente y el empleador debe asegurar el acceso y soporte tecnológico necesario, siendo las compensaciones detalladas en su reglamento, en el decreto supremo 002, ya lo vimos, ¿no? Entonces, el empleador tiene que brindar todo eso. En muchos casos, o lo que se creía antes es que uno hacía teletrabajo y el empleador no cubría esos gastos,
¿no? Porque todavía no estaba la ley, todavía no se entendía cómo debería funcionar el teletrabajo. Pero ahora el teletrabajo es como ir a la oficina, simplemente lo realizas en tu hogar o en un lugar específico que tú designes, pero el trabajador, perdón, el empleador tiene que brindarte igual todas las facilidades, equipos, ¿no? Acceso a internet, consumo eléctrico, medidas de seguridad, entre otros. Compensación de gastos en las instituciones y empresas privadas. En el artículo 20 establece que las instituciones y empresas privadas, ¿no? Como ya mencionado, el empleador cubre los gastos por el uso de equipos de teletrabajo, ¿no? Pero solo asume el costo de servicio de Internet y electricidad si se realiza en el domicilio del trabajador, ¿no? Como mencionaba, el teletrabajador puede elegir el lugar donde va a realizar esta actividad, ¿no? La mayoría de casos es tu hogar o tu casa, pero uno puede decidir hacerlo en otro lugar de repente. Y el empleador solamente va a cubrir los gastos siempre y cuando no sea en tu domicilio, el lugar donde tú has designado como tu casa. Dice, estas compensaciones se consideran condiciones de trabajo y deben ser registradas, ¿no? Es un gasto del empleador en la planilla electrónica, ¿correcto? Capítulo 5, y aquí hay otra modificación, ¿correcto? Capítulo 5. El capítulo 5 nos habla del tiempo de jornada laboral y de conexión digital. Hay una modificación del artículo 21, específicamente en el inciso 21.1, que habla del tiempo de la jornada y el mecanismo de registro. Específicamente lo que se agregó era sobre la prohibición, ¿no? Como menciona ahí el detalle, la prohibición del abandono del lugar de trabajo o de teletrabajo para realizar actividades particulares, ¿no? Aquí ya hablamos de una sanción. Eh, el tiempo, ¿no? Máximo de la jornada laboral del trabajador es el mismo que el presencial. Una jornada aproximadamente de 8 horas, ¿no? Promedio. Va a ser la misma tanto presencial como teletrabajo. Durante esas 8 horas laborales, el teletrabajador tiene que cumplir con todas las actividades que tiene previstas, ya bajo un cronograma de repente o tareas que tiene que realizar, y está totalmente prohibido que el trabajador no haga un par de actividades para hacer actividades particulares. Ha sucedido en algunas situaciones, pues eso tiene que ver con la comunicación, ¿no? Porque al igual que el presencial, puede solicitarse, ¿no? Permisos, licencias u otros, pero hay que tener bien claro este punto en específico, ¿no? Dice, durante la jornada laboral, el teletrabajador está prohibido de abandonar su lugar habitual de teletrabajo y de realizar actividades particulares, salvo que justifique dichas actividades. Claro está. La falta de justificación constituye una falta disciplinaria grave que puede dar lugar al inicio de un procedimiento disciplinario y a la imposición de sanciones, incluyendo la reversión automática de la modalidad de teletrabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que podrían, ¿no? De repente, una de las medidas de sanción es, de repente, regresas a la actividad presencial. Entonces, eso fue la primera parte del inciso 21, ¿no? 21.1. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos decía los demás puntos, del 21.2 hasta el 21.6. ¿Correcto? ¿No? Entonces, en este punto, las normas de la jornada laboral, ¿no? Las normas de la jornada laboral se aplican también al teletrabajo, permitiendo una distribución flexible dentro de los límites legales, ¿no? Respecto a las horas, ¿no? Los días laborados y todo lo demás. En el sector privado, las horas extras deben ser pagadas y autorizadas por el empleador. Claro está, siempre y cuando, ¿no? El empleador autorice o solicite estas horas extras. Mientras que en el sector público se compensarán con días de descanso, ¿correcto? Los empleadores privados deben costear el registro de la jornada laboral, mientras que en el sector público van a utilizar, ¿no? Plataformas digitales para la gestión laboral. Entonces hablamos de el tiempo de la jornada, ¿no? Los empleadores deben entregar un mecanismo específico de registro de asistencia, ¿no?
para poder tener la asistencia del trabajador tanto en la entrada y la salida de sus actividades laborales. En el artículo 22, desconexión digital, ¿no?, de la jornada laboral. Eso quiere decir la desconexión digital, el ya no mantener ese vínculo después del horario de trabajo, ¿no? Establece que el trabajador tiene derecho a desconectarse fuera de su jornada laboral para disfrutar de su descanso, vacaciones, permisos, término de jornada, ¿no? Manteniendo un equilibrio, lo que es lo que se busca entre el trabajador y su vida personal, ¿no? El empleador tiene que respetar este derecho y no de repente no exigir, ¿no? Respuestas o algún tipo de actividad o algo fuera de la jornada laboral, a menos que haya habido una comunicación previa, ¿no? Para los teletrabajadores con horarios flexibles o roles de dirección, se debe garantizar que por lo menos 12 horas continuas de conexión en un día, ¿no? Eso es más que nada para trabajadores que tienen una carga de trabajo mayor o son de repente de dirección y tienen que tener un poco más de control de la empresa. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que nos da esta parte. Capítulo 6, y por aquí también va a haber un agregado, ¿no? Aquí ya hablo del tema de seguridad, algo importantísimo, ¿no? El artículo 23, seguridad y salud en el teletrabajo. Establece que las condiciones de seguridad y salud en el trabajo deben cumplirse conforme a la ley, ¿no? La 29783 y el reglamento. Y también de repente, en base a algún decreto, algún reglamento u otro, de algún sector en específico, ¿no? Dice, el Ministerio de Trabajo va a proporcionar un formulario de autoevaluación. Este formulario de autoevaluación lo encontramos en el anexo 3 del Decreto Supremo 002, que es el del reglamento de la ley, ¿no? Para corregir los riesgos del lugar de teletrabajo, ¿correcto? Este formato de autoevaluación debe, ¿no?, realizarse por el trabajador, debe completarse, presentar el formulario y entregárselo al empleado. Eso es para el lugar de trabajo. Lo que mencionaba esta ley anteriormente es que cada vez que hay algún cambio también, ¿no?, del lugar de trabajo, tiene que hacerse esta autoevaluación. Y aquí hay una modificación, ¿no? Aquí hay una modificación en el artículo 23, en el inciso específicamente 23.6, que nos dice, el empleador, ¿no?, debe comunicar y capacitar al trabajador sobre medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque aquí en este punto específico se ha agregado el tema de las pausas activas. Anteriormente no estaba, ¿no? Aquí hay una modificación y esta parte no estaba. Dice, está obligado de cumplir en el lugar donde se realizan sus labores, incluyendo la obligación de establecer descansos para la realización de pausas activas durante la jornada laboral. Eso está mediante un acuerdo. El empleador, ¿no?, de repente con seguimiento del área de seguridad, de salud ocupacional, los médicos ocupacionales de repente de la empresa, llegar a un acuerdo específico de los horarios de repente durante un solo día o las fechas durante una semana para realizar pasos activos, ¿no? Puede hacerse de manera personal, puede hacerse de manera grupal, ¿no? Porque, bien claro está, es remoto, ¿no? Pueden conectarse, de repente de manera a través de un aplicativo como Zoom u otro, pueden coordinar de manera en grupos pequeños, hacer la actividad de pausas activas, pero esto tiene que estar implementado, ¿no? Ese es un punto de repente que tiene que agregarse al reglamento de las empresas, a los procedimientos o a los contratos como tal, para que el teletrabajador cumpla o realice sus pausas activas durante las actividades que está realizando de manera, ¿no? En el capítulo 7, y ya vamos finalizando porque solamente son 8 capítulos, nos menciona seguridad digital en el teletrabajo, el artículo 24, seguridad digital en el teletrabajo, ¿no? Las condiciones de seguridad y confianza digital en el teletrabajo deben cumplir con el decreto legislativo 1412, ¿no?, y decreto de urgencia 007 de 2020, junto con sus reglamentos, ¿no?, del que nos habla del decreto de urgencia. ¿No?
En el ámbito de la administración pública, la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? A través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, es responsable de establecer lineamientos para asegurar el uso de redes seguras y prevenir, acá estamos hablando de, por eso hablamos de la seguridad digital, la suplantación de identidad y la ingeniería social. Acá hablamos un poco más de la seguridad digital. ¿No? Y aquí lo que mencionaba ya anteriormente, la supervisión y sanciones, ¿no? En el capítulo 8, ¿no? En el teletrabajo para el sector público, quienes van a realizar el tema de una supervisión, ¿no? Que va a estar para orientar, supervisar, verificar el cumplimiento de esta ley, ¿no? Su reglamento y estas nuevas modificaciones, es servir para el sector público, ¿correcto? Y por otro lado, para instituciones o empresas privadas, quienes van a, ¿no? a brindar facilidades de orientar, fiscalizar, supervisar el cumplimiento de esta ley y su reglamento, es SUNAFI. Entonces ya tenemos dos entidades, tanto para pública como para privada, ¿correcto? Entonces, estas dos empresas van a verificar. De repente, puede no llegarte una notificación por tu bandeja, ¿no? De SUNAFIL, si estás viendo cumplimiento con las normativas, si ya, ¿no? Aplicaste las nuevas modificaciones, ¿no? En tus reglamentos, si estás aplicando teletrabajo, estás cumpliendo con el tema de los descansos, con las pausas activas, con brindarle todo el tema de la seguridad, entre otros. Por eso aquí hablamos ya del tema de infracciones. Y aquí sí hemos puesto artículo 27 y los incisos como tal, porque el tema de infracciones es importante, ¿no? El incumplimiento, infracciones leves, ¿correcto? ¿Qué viene a ser una infracción leve? Por ejemplo, el no comunicar al teletrabajador las condiciones de seguridad y salud. Eso lo vimos en el artículo 23, ¿no? No brindarle, no comunicarle las condiciones de seguridad. ¿No? Por ejemplo, impedirle el acceso a las instalaciones del centro de trabajo para actividades previstas. Eso también es una sanción leve, ¿no? Claro está, si tú regresas de trabajo, tienes la opción de ir a tu centro laboral, siempre y cuando haya una comunicación previa, ¿no? En el 27.2, infracciones graves, ¿qué dice, no? Nos detalla las infracciones graves incluyen, ¿no? Cambiar la modalidad de trabajo sin el consentimiento del trabajador, ¿no? Mencionábamos anteriormente que debe haber por lo menos 10 días de anticipación para poder mencionarle que puede haber un cambio o de repente necesita que asista de manera presencial, ¿sí? Esto se ve en el artículo 9. También, por ejemplo, no cumplir con la provisión de equipos, servicio de Internet y capacitación del trabajador. ¿No? Un empleador que no brinde equipos, energía, no, perdón, el pago que repente del consumo de energía o acceso a Internet, se considera una infracción grave. Siempre y cuando, de repente, en el contrato o en los acuerdos estipulados, se mencione que el empleador no lo va a cubrir, ¿no? Y también otra infracción grave es no pagar a tiempo las compensaciones por las condiciones de trabajo. Eso también es una sanción grave. Listo. 27.3, hablamos de infracción muy grave, ¿sí? No respetar el derecho del teletrabajador a desconectarse digitalmente fuera de su jornada laboral, ¿no? Infracción muy grave. Y solamente nos dan ese punto, no nos dan más. ¿Por qué? Porque es algo que en ciertos casos sucede, ¿no? A veces el tema de la carga laboral, ¿no? O de repente la confianza o las necesidades mismas de una empresa genera, ¿no? Que el trabajador siga de repente respondiendo mensajes, correos, entre otros, fuera de la jornada laboral o en sus descansos, eh, el cual no le permite, ¿no? Una libertad, ¿no? De repente, no de gozar su día de descanso, su tiempo libre del teletrabajador. Entonces, tenemos todos los trabajadores derecho, tanto sea presencial o de manera remota, este derecho como tal.
Y el artículo 28, que ya viene, lo vamos a ir viendo ahorita, dice, porque menciona el régimen disciplinario, ¿no? Régimen disciplinario. En las instituciones, dice que se considera, ¿no? ¿Por qué hablamos de instituciones de empresas y privadas? Las faltas y sanciones relacionadas con el trabajo se rigen por la Ley General de Inspección, ¿no? La Ley General de Inspecciones del Trabajo. Hay una ley específicamente para la Ley de Inspección. Mientras que la entidad pública a la Ley de Servicio Civil y su reglamento, ¿no? Así como cualquier otro procedimiento que pueda darse. Entonces, como resumen en general de este webinar, esta nueva ley que modifica, ¿no? Ya una ley anterior, nos ha dado 5 puntos importantes. Nos habla, ¿no? Del tema de que el trabajador tiene que designar un lugar de trabajo específico, tiene que hacer pausas activas, no puede dejar su centro de actividades para hacer algún tipo de actividad particular, ¿no? Igual que el tema de las infracciones. Si bien es cierto, es corto, las modificatorias son 5 puntos, es bastante pequeño, no ha habido un gran cambio. Lo importante es conocer la principalmente ley que sigue vigente, lo que nos ha mencionado, el resumen que hemos hecho aquí, las modificaciones y estas aplicarlas a la realidad de la empresa, ¿no? Si hacemos algún tipo de modificación en el procedimiento, ¿no? Aplicarlas en lo que esta normativa, esta ley nos dice, ¿no? El teletrabajo cada vez se ve con más constancia, ¿no? De repente más constante, las personas realizan teletrabajo o trabajo remoto, y es algo, como ya mencionaba al comienzo, que se dio a partir de la pandemia, ¿no? Anteriormente era un poco difícil conseguir de repente un trabajo que te permita hacer trabajo remoto. ¿Por qué? Porque el trabajo remoto como tal, si bien es cierto, te da un poco más facilidades de tiempo de repente, ¿no? Personas que viven lejos, o también las facilidades de cuando las personas tienen hijos pequeños o cuidado de alguien, te da ciertas facilidades, pero que te dé facilidades no significa que vas a dejar de cumplir con tus labores o con las actividades que tienes previamente programadas, ¿no? Tu responsabilidad, tanto de manera de teletrabajo como presencial, deben ser las mismas y las exigencias también. Entonces, cumplir con esta ley aplica tanto para los teletrabajadores como para el empleador que tiene que darle seguimiento y cumplir con lo que dice esta. Hasta aquí llega esta exposición.